Buenas noches a todos. Ya sabéis que dentro de las fiestas que solemos hacer siempre dejamos un huequito para algún aspecto cultural y que tenga que ver con nuestra tierra. Durante el año pasado y el anterior, pues NAE nos ha hecho unas conferencias de aragoneses ilustres. Entonces este año hemos querido seguir con el ciclo, pero cambiándole una létrica y centrándonos un poco en aragonesas ilustres. Y para empezar, pues nos vamos a centrar en la primera reina de Aragón, que era de Huesca. Y tenemos aquí, pues eso, a uno de Huesca, de nuestra casa, a Nael, y que va a presentarnos el tema. Gracias, Nael. Bueno, pues muchas gracias por venir al Centro Aragonés de Mallorca y por el interés que causa este tipo de temáticas, unas temáticas que, por ser sincero, son 9 siglos lo que han pasado. ¿De acuerdo? Estamos hablando del siglo XI, del siglo XII. Tenemos serios problemas para entender lo que es la Guerra Civil Española, que es del siglo XX, como para poder cerrar y poder constatar que un hecho es verídico hace tantos y tantos siglos, ¿no? Y además tiene siempre alrededor de esa división catalana, aragonesa, navarra, etcétera, que vamos a intentar explicar en esta charla. Hablaremos de Petronila porque es el personaje, la aragonesa ilustre de hoy. Y luego, pues supongo que este ciclo luego se irá ampliando conforme pasen los meses. Una reina que, como veis, pues tenía lo que era la Edad Media, 37 años, ¿vale? Que era la Edad Media que tenía cualquier ser humano en el medievo. Ya sabéis que la Edad Media o el promedio de vida se basa, la esperanza de vida se basa en que había demasiadas muertes jóvenes, demasiados muertos al nacer, de hecho hasta en las estirpes reales morir, ¿no? Y hay que entender todo este entorno en el comienzo de lo que es el reino de Aragón, ¿vale? Que es el reino de Aragón que comienza en 1035, ¿vale? Aragón era una cosita muy pequeña, eran 3 condados, ¿vale? 3 condados muy cerraditos ahí en el Pirineo, ¿vale? Y estos era Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, y consiguen de alguna manera confederarse dentro de lo que fue la línea dinástica que se llamó de Pamplona. Y el primer rey de Aragón, como lo podía ser de otra manera, es Ramiro I, que luego hablaremos de Ramiro II, y que tiene mucho que ver con el tema que traemos aquí, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Como es la primera pregunta que siempre surge, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un reino y una corona? Porque hemos oído hablar muchísimas veces el reino de Aragón y la corona de Aragón, ¿vale? Un reino es básicamente lo que se estipuló en aquel momento, la confluencia de 3 condados, que los he comentado, y en cambio la corona de Aragón era una unión, una confluencia de varios reinos. De hecho, el reino de Valencia, el reino de Baleares, el reino de Mallorca, perdón, el reino de Aragón tenían leyes propias, jurisprudencia propia y tenían cierta desligación de lo que era el central. La corona de Aragón empieza con Petronila, y luego hablaremos de ella, y finaliza en 1707 en la guerra de sucesión, ¿vale? Que por unos hechos bastante conflictivos desaparecen lo que son las instituciones aragonesas, lo que es el justicia, lo que son las cortes, y pasan a ser lo que son las leyes de Castilla, ¿no? Y ahí se acaba. Si pasas, por favor, Miguel. Nuestro primer protagonista es Alfonso, ¿de acuerdo? Este es un rey más longevo que los demás, porque vivía 61 años, y es famoso por llamarse el batallador, ¿vale? Hay 2 reyes que marcan un poco el devenir de la historia del reino de Aragón y de la corona de Aragón. Uno es Alfonso I el batallador y otro es Jaime I el conquistador, ¿vale? Entendiendo estos 2 reyes, entendemos lo que es la expansión, ¿vale? De lo que es la marca Aragón, la dinastía Aragón, en el Mediterráneo. Alfonso no llegó al Mediterráneo, pero para haceros una idea, Alfonso llegó hasta Granada, ¿vale? En una expedición que hablaremos después. Y ambos 2, tanto Alfonso como Jaime, también tienen una cuestión que es curiosa, ¿no? Que fue la descendencia. La descendencia fue bastante conflictiva en ambos, ¿no? Y hablaremos también de lo que fue el testamento de este buen hombre, de Alfonso. Alfonso era hijo de Sancho Ramírez, que ya era rey de Aragón y de Pamplona, y Alfonso llegó a ser rey de Aragón, rey de Pamplona y rey de Castilla. Curiosamente, el hombre decía que era el rey de España, ¿vale? De hecho, hay crónicas, obviamente diría de España, ¿no? Como el rey de España, porque le duró 4 años. Tuvo un casamiento fallido con Urraca, así se llamaba la mujer, Urraca I, se casaron, en una boda
para intentar confluir los reinos, y fruto de esta boda, ¿vale?, pues hubo un levantamiento en Galicia y sobre todo también por los monjes que estaban custodiando lo que era el Camino de Santiago, que eran unos monjes franceses, y consiguen, ¿vale?, por vía papal llegar a la nulidad del matrimonio. Como este hombre era muy cristiano, y luego veremos que es totalmente cristiano porque cede sus derechos dinásticos a Dios, pues el tío renuncia a Urraca y renuncia a todo, y se acabó la primera posibilidad real que hubo de confluencia de los dos reinos. Entendamos Aragón como un reino que estaba totalmente rodeado de otros tipos de reinos. Estaba la parte condal, que era la parte catalana, estaba el reino de Navarra, estaba Francia, ¿vale?, y estaba Castilla. Y en aquel momento había que mantener siempre relaciones limpias, ¿vale?, con todos los reinos. Pero él, a partir de su divorcio, si me permitís el término, con Urraca, ya las relaciones con Castilla ya no fueron buenas hasta cuando llegamos ya a la parte de los siguientes reyes que fragua con lo que es la unión de Castilla y Aragón con los reyes católicos. Este hombre, que era batallador, sabéis que conquistó Zaragoza, conquistó Huesca, conquistó Monzón, tuvo una capacidad de avance increíble, conquistó Teruel, ¿vale?, y luego apoyó al Cid en batallas en el Levante, y luego hizo una expedición que fue muy curiosa, lo que le llamaban la expedición al Andalus, que se dedicó a saquear literalmente todos los territorios de Andalucía por donde pasaba el batallador. Obviamente no crecía otra vez la hierba, ¿no? Y llegó a Granada, llegó a Córdoba, etcétera. O sea, es una cosa que estamos hablando de 1100. Hasta 1400 los cristianos no volvieron a pisar esos territorios. El tío, pues de alguna manera iba por delante de todo, ¿no? Bueno. ¿Qué problema hubo aquí? Pues que era muy cristiano. Había en aquel momento un episodio clave en Europa y en el mundo que movió las conciencias de todo el ser humano, que fueron las cruzadas. La primera cruzada, que fue la vencedora, la que llegaron a Jerusalén, la que nadie podía entender cómo unos personajes de Francia, de España, del Reino Unido, etcétera, o de Inglaterra en aquel momento, fueron capaces de llegar hasta Jerusalén. Eso fue la bomba, que era Tierra Santa, lo habían conquistado. Con lo cual hubo un movimiento, ¿vale?, a favor de las cruzadas. Para ellos, para la gente que vivía en el Pirineo, las cruzadas, su cruzada era bajar hacia abajo, bajar hacia el sur, donde estaban los sarracenos. Pero para los franceses el resto era llegar hasta Tierra Santa, y lo habían conseguido. Y sencillamente, si pasas, por favor, hizo lo siguiente. Se dudaba porque decían que era estéril, los castellanos decían que era gay, imaginaros, pusieron todos los palitos en las ruedas. El hecho es que murió sin descendencia. Murió sin descendencia Alfonso, y cedió todo el dominio de Pamplona y de Aragón, los dos reinos, a la Iglesia, a las tres órdenes militares: Santo Sepulcro, hospitalarios y templarios. Imaginaos qué situación, un reino donado a Dios. El tío fue su testamento y fue lo que él pensaba que tenía que ser. A partir de ahí, e inmediatamente de su muerte, obviamente la nobleza reacciona, porque se quedaban sin el negocio, ¿no? Reaccionan y encuentran a su hermano. ¿Y dónde estaba su hermano? Su hermano era Ramiro II, por favor, Miguel. ¿Vale? Si os fijáis aquí, por la línea de sucesión, está Alfonso I el batallador, ¿veis? Aquí, rey de Aragón de Pamplona, rey de Castilla durante 4 años, ¿vale? Y Ramiro el monje, bueno, Fernando también muere, y Ramiro el monje era un monje que empezó en un monasterio del sur de Francia, y luego lo hicieron obispo de Roda y Sávena. Si tenéis oportunidad de ir al monasterio de Roda y Sávena, es fantástico. Es fantástico, porque aquí encuentras el medievo puro, el medievo del siglo XI, siglo XII. Pues hubo que llamar a una persona que estaba en un monasterio, que era el hermano, para que se convirtiera en rey, porque no tenía sucesión, no había, y era para la Iglesia. Obviamente, esto de alguna manera se quedaba entre Vinto y Valdemoro, porque ponían a una persona que era de la Iglesia, ¿vale?
Y luego los nobles lo que decían era que él, Alfonso, de alguna manera podía ceder los territorios conquistados a la Iglesia, pero no podía ceder los que él había conseguido por su padre, que era gran parte de Huesca, ¿no? Con este contubernio, ¿vale? Obviamente el Papa Inocencio apareció, dijo que quería de alguna manera que se repartiera, pero entre tiras y aflojas al final consiguieron que el rey fuera Ramiro II el monje. Fijaros dónde llegó Alfonso I en esta expedición al Andaluz, ¿vale? Fijaros lo que llegó a conquistar. Este era el territorio inicial, llegó hasta lo que fue el sur de Teruel, ¿vale? Entró en Cuenca, entró en todo Levante, llegó al Andaluz, y esto fue la expedición que fue aquello fue un saqueo continuo. ¿Qué tema tenemos? Pues que Alfonso II era monje, y el objetivo número 1 es que tuviera descendencia. ¿Y cómo hacemos con un monje? Tiene una descendencia. Pues bueno, sí, sabiendo que el hermano además era estéril, o por lo menos no había tenido descendencia, ¿no? Pues rápidamente lo sacan del monasterio y convencen a una mujer, que era Inés de Poitou, ¿vale? Pasas por favor, pasa y luego comentamos esto. Inés de Poitou, ¿vale? Que era Agnès de Poitiers, que era una mujer francesa, que a los 39 años ya tenía 4 hijos, ¿no? Con lo cual era fértil, en aquel momento era fértil, ¿vale? Y deciden traerla y casarla, ¿vale? En Aragón. Entonces la traen, ¿vale? La casan, concibe, tiene a la hija Petronila e inmediatamente es repudiada y vuelve a Francia. Muy triste ser ¿cómo se llama esto? Un útero de alquiler, un vientre de alquiler, pero básicamente fue lo que le pasó a esta señora Inés de Poitou, que desaparece absolutamente del mapa. O sea, hay pocas crónicas que hablen de esta mujer, ¿vale? Porque es como la Virgen y San José, ¿no? Que San José tampoco aparece mucho. O sea, tiene un objetivo y el objetivo lo cumple y se mantiene. Y de hecho hay un problema, porque siempre os preguntan, y bueno, ¿y tú a Petronila? Sabéis que habitualmente los reyes, las reinas no pueden reinar, pero en Aragón, si me pasas por atrás por favor, en Aragón había una opción, ¿vale? Que era lo que le llamaban el matrimonio en casa, ¿vale? Y consiguen casar a Petronila con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer, pero de eso hablaremos después. Hay un hecho fundamental para entender lo que fue Ramiro el monje, que fue la leyenda de la campana de Huesca, que no sé si conocéis, y es muy chula y muy interesante, ¿no? Cuando llega Ramiro II, el monje, ¿vale? Que también le llaman el campana, por esto de la campana de Huesca, llega y le llaman los nobles para que sea rey, ¿no? Y obviamente los nobles no se iban a quedar quietos, los nobles querían posesiones, los nobles querían riquezas, los nobles querían repartos, ¿no? Entonces empiezan de alguna manera a trabajar en contra del rey. Él se entera, y no es ajeno a ello. De hecho hay un momento de su reinado, cuando llevaba un año de reinado, que inmediatamente se tiene que ir a Gerona para huir de los monjes, ¿vale? Y hay una leyenda, que unos dicen que tiene algún tipo de veracidad y otros no, que convoca a los nobles, convoca a las cortes de los nobles en Huesca, indicándoles que había una campana muy grande que cuando sonase, ¿vale? Sonaría en todo el reino, ¿no? Entonces los reinos, a los nobles les hace pasar por una escalera, uno a uno, primero por orden de aquellos que él pensaba que eran aquellos que lo habían traicionado y que le estaban haciendo un poco la cama, ¿no? Y se lo va cargando uno a uno, hasta que el último, que es el que cuelga, aquel va abajo de la campana, que era el líder de los nobles, ¿vale? Pues lo cuelga y le cuelga la cabeza de lo que es el cordel este, ¿no? Y cuenta también la leyenda que les hacía pasar uno a uno y decía, ¿queréis escuchar la campana? ¿Verdad que suena la campana? Y los mataba uno a uno, pero es leyenda absolutamente. El hecho es que 5 siglos antes de Cristo Heródoto ya habla de una cuestión parecida. Porque cuando, sabéis, de alguna manera la campana de Huesca representa poner orden a lo que era la nobleza. Sí que hubo algún tipo de movimiento y hubo algún noble que ajusticiaron, y el pretexto fue que en una caravana, sabéis que la reconquista no fue la guerra continua
como la que entendemos, ¿no? La Reconquista fue más pacífica de lo que parecía. Y había momentos de tregua donde los árabes, los musulmanes, circulaban, igual que los cristianos, circulaban por territorio contrario, ¿no? Y atacaron ciertos nobles en una caravana musulmana y inmediatamente se enteró el rey porque era tregua y se cargó a 3 nobles. Y esto dicen que es el germen de lo que fue la campana de Huesca. Y también hay otra leyenda, aunque forma parte de la leyenda principal, que dice que cortó la cabeza a los nobles porque cuando ya estaba muy asediado el rey, pidió a su prior del monasterio del sur de Francia, pidió consejo y le dijo, oye, mandó una persona y le dijo, oye, aquí me están haciendo la cama, me están persiguiendo, se quieren quedar con el reino de la nobleza, ¿qué hago? Y el prior le dijo al emisario, mira esos nabos. Había unos nabos y cortó la cabeza del nabo que más sobresalía. Entonces por eso cortó la cabeza de aquellos, ¿no? Pues bueno, tuvieron de hija a Petronila, ¿vale? Y obviamente Petronila con 1 año la casan. Con 1 año ya deciden quién va a ser su marido. Luego posteriormente la casan formalmente, etcétera. Pero ya deciden, la cosa estaba complicada, podían elegir a alguien de Francia, podían elegir a alguien de Castilla o podían elegir a alguien que viniera de la Casa de Barcelona. Y eligen la Casa de Barcelona porque sabían perfectamente que más valía ser cabeza de ratón que cola de león, ¿vale? Y inmediatamente que Petronila se casara con alguien de Castilla, el reino de Aragón, la dinastía de Aragón iba a desaparecer de inmediato. De Castilla tenía mucha más potencia en aquel momento. Pero si os fijáis, lo que eran los condados, Aragón tenían bastante más territorio de lo que eran los condados de Barcelona. Y deciden hacer una anexión con los condados, que es lo que genera lo que es llamado a partir de entonces la corona de Aragón. Los condados representados por Ramón Berenguer IV. Además, Petronila fue una mujer que, pese a que vivió pocos años, fue bastante fecunda porque tuvo 4 hijos, ¿vale? Y el primer hijo, ¿vale?, que fue Pedro de Aragón, ¿vale?, este muere, ¿vale? Y luego el segundo, que es Alfonso II, que es Alfonso Ramiro, le ponen Alfonso Ramiro de nombre, es muy curioso, pero en las capitulaciones, que fue el pacto que se celebró en Barbastro entre los condados de Barcelona y el reino de Aragón, dejaron muy claro que la Casa de Aragón, la dinastía de Aragón, era la que prevalecía. Y a partir de entonces, Ramón Berenguer nunca fue rey. La reina era Petronila y Ramón Berenguer era príncipe o conde. Sencillo, ¿eh? A la muerte de Ramiro II, ese príncipe, Ramón Berenguer, hizo tareas de rey y la verdad es que no lo hizo mal, ¿vale? Avanzó bastante lo que fue el territorio, ¿vale? Conquistaron toda esta parte que eran territorios anexos a la parte catalana, por llamarlo de alguna manera, y avanzaron un poquito más al sur. O sea, dentro de la lógica medievalista o de reconquista, lo hizo bastante bien. Pero se mantuvo, que era el objetivo, la Casa de Aragón, la dinastía de Aragón, en fruto de Alfonso II, ¿no? Ramón Berenguer tenía 23 años más que Petronila. O sea, le entregan Petronila con 1 año, a los 2 años la llevan a Barcelona, se forma dentro de Barcelona, sus estudios y su formación para ser reina, y bueno, luego se produce lo que son las capitulaciones de 1137 en Barbastro, y luego la boda en Lérida, ¿vale? Ramón Berenguer, decían que era maestre del Temple, con lo cual de alguna manera cerraban lo que era el círculo que había empezado Alfonso I el Batallador de ceder todas sus posesiones al Temple, a los hospitalarios y al Santo Sepulcro, y al ser maestre del Temple, pues querías que no, pues ya había capturado parte del objetivo que era. Lo que sí que consiguió fue negociar con las 3, ¿vale?, con las 3 fuerzas militares, ¿vale?, y negoció a los 3 para que renunciaran al testamento al completo, pero dándoles plazas. Les fueron dando plazas, ¿vale?, a lo largo de Aragón, y tienen pues encomiendas
del Templarios ahí en Cantavieja, en Juslibol. Fijaros que la palabra Juslibol, ¿vale?, que fue una plaza de Alfonso I el Batallador, viene de Deus o Vol, que es Dios lo quiere, que era el lema de los templarios cuando iban a la guerra, ¿no? Ramón Berenguer es alguien que no hizo ruido, la verdad es que no hizo absolutamente ruido, cumplió con su cometido y de alguna manera tenemos una serie de piezas en el Reino de Aragón y en la Corona de Aragón que cumplieron a la perfección, como relojes para mantener la dinastía. Y por resumir, después del entuerto, el problema que dejó Alfonso I el Batallador, ¿vale?, en su testamento de ceder todo el Reino de Aragón a las órdenes militares, cumplieron. Ramiro II el monje, saliendo del monasterio, ¿vale?, Agnès de Poitou, que fue aquella mujer que vino, tuvo el hijo y desapareció, ¿vale?, Petronila, que fue hija, que hubo que casarla por casamiento de casa, que en el reino aragonés significa que tú puedes ser mujer, pero para mantener el linaje, ¿vale?, puedes escoger a un hombre, ¿vale?, escoger a un hombre y que ese hombre sirva sencillamente para mantener el linaje y aquel hombre pierde la casa, ¿vale?, y esto pasa en el Pirineo desde principios del siglo VII, siglo VIII. Y luego, por último, ¿vale?, Ramón Berenguer, que también fue una figura que nunca ambicionó nada, nunca quiso ser rey, lo tenía claro, ¿vale?, lo que tenía que ser es fundamental para consolidar la monarquía y la dinastía aragonesa en el siguiente rey, que ya fue Alfonso II, que ya fue un rey, que ya fue de la dinastía aragonesa, ya era varón y ya podíamos continuar, ¿no? En cuanto a apuntes que tengo, curiosidades, ¿vale? Bueno, pues es muy curioso el tema y el papel que juegan los diferentes estamentos que había en aquel momento, ¿no? Obviamente estaba la nobleza, que tenía el poder y que habitualmente ponía el dinero. Estaba la iglesia, que siempre ambicionaba para tener más posesión, y estaban los reyes, que la verdad es que tenían poco papel, menos papel del que imaginamos. De hecho, en la conquista de Mallorca, de Jaime I, el rey pintaba lo justo, porque necesitaba ayuda económica y ayuda militar de los diferentes órdenes. Entonces el rey era el que mantenía unido al reino, ¿vale?, pero tenía un papel un poco residual. Y luego, supongo que habréis estado en Zaragoza en la figura del batallador, ¿vale?, en el Parque Grande, y si no habéis estado os animo, ¿vale?, en el Parque Grande está la figura del batallador, y el batallador siempre es recordado como el rey de los reyes, y es alguien que no está bien recompensado con el papel que jugó. Imaginaros cómo hubiera sido todo si en 1110 los dos reinos se unen, cómo hubiera cambiado la historia. Probablemente se hubiera acelerado la reconquista, hubieran acabado con la Mancha, con las taifas árabes musulmanas en 1200 y la historia hubiera sido de otra manera. Y obviamente la historia es como es, ¿no? Pero a mí me ha parecido curioso, o me parece curioso desde hace años, que fuera un rey aragonés, el rey de Castilla y el rey de la España de aquel entonces, ¿no? Casi todos los reyes y casi todos los hermanos, el problema que había era el de la esperanza de vida, y por eso generaba problemas dinásticos, porque todos tenían hijos que morían pronto, y morían pronto o por enfermedad, porque insisto, la esperanza de vida era unos 30-35 años, o morían en batalla, ¿vale? Y a partir de ahí, claro, siempre había problemas dinásticos, y siempre había que emparentarse con otras casas para mantener lo que era la estructura de lo que era el feudalismo y lo que era el avance contra los musulmanes. Y poco más os tengo que contar, porque la historia es la que es, ¿vale? La historia tiene muchos, o sea, Ubieto, por ejemplo, Antonio Ubieto, que es, digamos, el medievalista de cabecera de la Universidad de Zaragoza, tiene una forma de entender lo que fueron estos procesos, y hay otros que tienen otra forma de entenderlo. Hasta Jaime no existe bibliografía seria
que podamos entender lo que es bien, ¿no? O sea, el libro de los Hechos de Jaime es el que marca un antes y un después de lo que pasaba a un rey en el día a día. Hasta entonces, que esto fue en 1230, 1240, la historia es que no se conoce, ¿verdad? Existe muy poca documentación. Y de Petronila, a mí cuando me dijo la junta directiva que hablaba de Petronila, es que se sabe muy poco. Nos encantaría saber más, y nos encantaría saber cómo era, a qué se dedicaba, cuáles eran sus ambiciones, desde una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque la reina nunca ha tenido ningún papel, ¿vale? Y ella tuvo 0 papel, tener 4 hijos y desaparecer. Y es un poco triste que haya habido una reina en Aragón y que no tengamos ningún tipo de documentación. Con lo cual, aquí lo dejamos, si queréis preguntas, y podemos hablar largo y tendido del hecho. Gracias. Gracias.